Seguimos avanzando en nuestro programa y les queremos contar que la Corte Interamericana ofició al Estado de nuestro país, al Estado de Chile, para que en el plazo de un mes aclare todas las dudas del caso judicial de Martín Larraín y el accidente que le costó la vida a Hernán Canales. Ayer estuvo el abogado y la familia de Hernán Canales. Vamos a ver lo que pasó en Mentiras Verdaderas. Hace 7 años en Curanipe, región del Maule, un 18 de septiembre falleció producto de un atropello Hernán Canales, trabajador de la construcción de 39 años, quien era separado y padre de una hija de 14 años. Quien conducía el vehículo que produjo su muerte era Martín Larraín, hijo del entonces senador y expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien hoy postula nuevamente a la presidencia del partido de la coalición de gobierno Chile Vamos. Ese día, de madrugada, Martín Larraín iba en su auto de regreso de un encuentro con varios amigos. Las versiones de las partes nunca coincidieron. Primero, sus dos acompañantes declararon ante carabineros que un vehículo blanco había atropellado. Mientras ellos declaraban esto, Martín los esperaba fuera de la comisaría. Sin embargo, los restos del vehículo amarillo del hijo de Carlos Larraín serían evidencia clave para inculparlo cuando, en medio de una congestión vehicular, mientras el joven procedía a retirarse de la localidad, 37 horas después del accidente, un primo de la víctima se percató de los daños en el vehículo amarillo y avisó a la policía. Martín Larraín, al ser abordado por carabineros, declararía que iba camino a entregarse. Pero más allá de los falsos testimonios de sus acompañantes, cobró relevancia la posibilidad de que Hernán Canales hubiese sobrevivido de haber sido auxiliado de inmediato, cosa que no ocurrió esa madrugada por, según Martín Larraín, un estado de shock y el consejo de su amiga Sofía Gaete de desaparecer de la escena por ser hijo de alguien conocido. En sus declaraciones hubo versiones encontradas acerca de su ingesta de alcohol. Sin embargo, esto jamás se pudo demostrar, pues nunca se le realizó una alcoholemia debido a las horas transcurridas luego del atropello. El 11 de julio de 2014, el Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes declaró culpable de cuasi delito de homicidio a Martín Larraín, pero al no existir esa alcoholemia, se desechó imputarle el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, como lo solicitaba la Fiscalía. Esto no se pudo comprobar. El veredicto también absolvió del delito de obstrucción a la investigación a los amigos de Martín Larraín, Sofía Gaete y Sebastián Edwards, quienes lo acompañaban en el día del accidente y mintieron ante la policía acusando del atropello a un vehículo blanco. Sin embargo, el 29 de julio del 2014, el Ministerio Público presentó un recurso para anular el juicio acusando una serie de errores con la supuesta intención de probar que Martín Larraín había atropellado a Hernán Canales en estado de ebriedad. El 12 de septiembre de 2014, la Corte de Apelaciones de Talca resolvió entonces anular el juicio. Y todo concluyó el 23 de diciembre del 2014 en el segundo juicio, cuando Martín Larraín Hurtado resulta absuelto. Esto debido a que la jueza Claudia Mora asevera que no se pudo probar que el joven conducía en estado de ebriedad, que era precisamente por lo que la Fiscalía había solicitado este nuevo juicio. Sin embargo, los dos amigos de Larraín, Sofía Gaete y Sebastián Edwards, fueron condenados por obstrucción a la justicia. Pese a que Hernán Canales llevaba más de 10 años separado de hecho de su legal esposa y madre de su hija, Esther Venegas Espinosa, presentó una querella junto a la familia por manejo en estado de resultado de muerte, acción que luego se amplió a homicidio por omisión en contra de Martín Larraín. Sin embargo, la búsqueda de justicia de la madre de Hernán Canales y sus hermanos quedó a la deriva cuando Esther decidió desistirse de la querella y recibir una reparación económica por parte de la familia de Martín Larraín. Y es que con este desenlace, la madre y hermanos de la víctima quedaron excluidos de la acción legal por la aplicación del artículo 108 del Código Penal.
Sin embargo, tras la detección de numerosas irregularidades como una autopsia falsificada que termina con su autor, el doctor Mario Peñailillo, condenado, el abogado de la familia de la víctima, Gonzalo Bulnes, decide denunciar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año 2015, alegando la imposición legal de la norma chilena por sobre las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recepcionada la denuncia, el organismo internacional pidió al Estado de Chile responder a los cargos. Ante la respuesta de la Cancillería a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el abogado de la familia de Canales es llamado a emitir observaciones, las cuales generan, tras su recepción, que este 15 de septiembre el organismo internacional solicite al canciller Andrés Alamán responder en nombre de Chile en el plazo de 30 días. Para entender esto, Claudio, nos gustaría que nos explicara qué significa que la Corte Interamericana haya oficiado al Estado de Chile para dar en el plazo de un mes una respuesta y aclare todas las dudas respecto a este caso. Lo que ocurre es que todos los tribunales en general, también en nuestro país e internacionalmente, cuando se le hace un requerimiento, lo que hacen es recibir este requerimiento por parte del solicitante. Lo analizan. Si se cumple con todos los requisitos de forma, dan curso a la tramitación del mismo y lo primero que hacen es pedir un informe respecto de la parte requerida, en este caso el Estado de Chile. ¿Para qué? Para que el Estado de Chile le informe respecto de todo y cada uno de los puntos que se le están reclamando y que se le están presentando a la Corte Internacional como aquellos antecedentes que en general estarían vulnerando todos los tratados internacionales relativos a materia de justicia y de aplicación de justicia en nuestro país. Entonces le están diciendo en buenas palabras: Chilito, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Es tan efectivo lo que están contándome en todo esto? ¿Cuál es tu aplicación o cuál es tu interpretación de lo que ocurrió acá? ¿Y cuál es tu apreciación de todo esto que se está diciendo acá? Que es el informe que tiene que evacuar la República de Chile en representación del mismo. Claudio, y su respuesta, Claudio, Connie, dale tú nomás. Es que mi pregunta es que me expliques con peras y manzanas, porque de verdad que en este caso hay muchas cosas que no se logran entender. Porque aquí han sido todos condenados, menos una sola persona, y que es el protagonista de esta historia, que es Martín Larraín. Entonces, más allá de lo que pasa en esta comisión, explícanos, por favor, a los chilenos, ¿cómo se puede explicar algo así? Súper simple, porque hay un Chile A y un Chile B, siempre se lo he dicho. Es muy simple. A ver, en el primer juicio que tuvo el señor Martín Larraín, bueno, todos recuerdan lo que ocurrió. Básicamente él venía de vuelta a las altas horas de la noche, había una persona caminando por la berma, en estado de ebriedad, y supuestamente lo que ocurre, según lo que se acreditó en los peritajes, fue que esta persona supuestamente había ingresado a la pista de circulación del vehículo y por eso lo había atropellado, y después otros decían que no, que el vehículo se había salido de su pista de circulación, había pasado a la berma donde circulaba esta persona, y ahí, bueno, y ahí estaba la discusión básica. Y lo otro, si la persona que manejaba, el señor Martín Larraín, estaba manejando o no bajo los efectos del alcohol. Para todos estos efectos se meten en el primer juicio un par de personas, amigos de Martín, para decir cómo habían sido las cosas. Después se establece que estas personas nunca estuvieron, se les declara que prestaron un falso testimonio en juicio y por lo tanto resultaron condenadas. Luego también tenemos un peritaje, un peritaje por ahí de un doctor, el cual también establece las causas de muerte, establece ciertas consideraciones de carácter, de la muerte respecto a la víctima, que no eran fidedignas. El peritaje fue totalmente manipulado. Nadie se explica por qué ni cómo alguien puede manipular un peritaje respecto del cuerpo de una víctima. Y bueno, también el peritaje fue declarado nulo y se tuvo que volver a hacer otro peritaje nuevamente. El cuento corto es que la familia al final lo que hace cuando se da cuenta que ya no puede seguir anulando ni puede seguir obstaculizando la acción de la justicia, toma a la víctima que se había querellado, porque hay varios querellantes, toma a la primera víctima que se había querellado respecto de ellos y le ofrece una suculenta suma de dinero. Y obviamente, como era gente que está necesitada de dinero, acepta esta cantidad y en virtud de esta cantidad de dinero se desiste de la querella. Pero como lo que decía la nota en el artículo 108 del Código Procesal Penal, no penal, establece un orden de prelación respecto de quienes pueden querellarse. Como esta persona estaba en el principio del orden de prelación, todo el resto no pudo querellarse y tuvo que dejarse sin efecto la acción de ellos. Por lo tanto, el desistimiento de esta persona afectó a todos los otros. ¿Por qué? Porque respecto a esta persona ya se había solucionado el problema. No, pues estamos claros, pero es que no me haya explicado, o sea, no me ha respondido a mi pregunta, porque hoy día todos han sido condenados, menos Martín Larraín, que quedó absuelto de todo.
O sea, Martín Larraín tengo entendido que cumplió una pena remitida. Lo que pasa es que no los vieron nunca con una pena privativa de libertad. Él cumplió con una firma mensual. Pero lo más importante para ellos fue que en definitiva, y voy a ser súper sincero en esta cuestión, el poder económico y la verdad que un muy buen estudio de abogados que tenía muchas influencias en la zona, conjuntamente con la familia del propio imputado, pudo lograr lo que hace tiempo no se había en nuestro país, un procedimiento totalmente viciado, desde peritajes falsos, testigos falsos, todo falso. Todo absolutamente falso. Claudio. Y obviamente una familia, una víctima en indefensión por cuanto no contaba con los recursos necesarios para poder defenderse como correspondía frente a este Goliat. Sí, uno de los vicios que acusó anoche por parte del abogado Bulnes, el abogado de la familia de Hernán Canales, es que la autopsia habría sido falsificada. Carlos Gutiérrez, ¿qué se puede inferir de eso? ¿Cómo se puede falsificar una autopsia? ¿Qué antecedentes tienes tú? Sí, es un tema muy, muy delicado porque es un organismo del Estado de Chile, que es el Servicio Médico Legal, Claro. que hizo supuestamente una autopsia y que finalmente, gracias a que la familia insistió y que se exhumó el cuerpo y se dieron cuenta que nunca hubo una autopsia. Es decir, el médico que era el director del Servicio Médico Legal de ese lugar falsificó una autopsia. Él dijo, yo hice la autopsia y la autopsia nunca la hizo, básicamente para que la gente entienda en la casa. Él nunca hizo la autopsia y él declaró, esta persona falleció de esto otro, tenía esta y esta otra lesión, y el tipo nunca examinó el cuerpo. Así de simple. Y eso lamentablemente no lo hizo un privado, sino que lo hizo una persona que representaba al Estado de Chile a través del Servicio Médico Legal. Afortunadamente esto, por privados, se dieron cuenta, por las partes querellantes de la familia de la víctima, se dieron cuenta de esto. El Servicio Médico Legal afortunadamente también dio cuenta de esta corrupción, porque es corrupción, y expulsó de inmediato a este doctor que llevaba mucho tiempo en la región. Desconozco qué es lo que habrá pasado con ese médico ahora, si seguirá trabajando como médico en la región, pero eso es un acto claro de corrupción, no tiene otro nombre, lamentablemente. Es un órgano del Estado falsificó un documento público, entonces es horrible todo lo que pasó en ese... Ahora Que, a ver, perdón, pero para ser súper claros, ayer el abogado Gonzalo Bulnes en Mentiras Verdaderas aclaró incluso cómo ellos se enteraron de que el cuerpo de Hernán Canales nunca fue examinado. Exacto. Cuando te hacen una autopsia quedan muestras muy claras. Hizo impactantes revelaciones este abogado respecto a este caso, y lo que pide la familia de Hernán Canales es que se haga un nuevo juicio. Veamos lo que sucedió anoche en Mentiras Verdaderas y seguimos conversando. Es hacer nuevamente el juicio. Claro, porque lo que existe es un desacato. Se desahuciaron las sentencias de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, en la aplicación del tratado, han fijado normas de debido proceso, reglas muy simples y muy generales aplicables a toda América Latina. Y Chile, en este caso, violó alguna de estas reglas fundamentales. Y eso fue denunciado. Sobre todo para que mucha gente que no conoce los términos legales y en la mente de muchas personas, el caso Larraín está cerrado. Entonces, si nos puedes contar cómo se da esta situación de que una parte de la familia se haya resignado al cierre de esta causa y otra parte de la familia, que son los hermanos y la madre de Hernán, estén presentando esta solicitud de un nuevo juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto. La comisión, perdón. Por supuesto, voy a explicar esto en un comienzo, quizás me salté etapas, pido perdón. Lo que sucede es que la querella original se presenta por todos, por la madre, por las hermanas, por el hermano, es un solo hermano, son muchas mujeres, y por la viuda formal, Marisol, que era la viuda formal, estaba separada hace más de 10 años de esto. Pero la familia Larraín, sobre todo después de que descubrimos que la autopsia estaba falsificada,
porque debemos decir que el que descubre que la autopsia está falsificada es la defensa de la víctima, somos nosotros. Y lo descubrimos gracias a la intervención del doctor Rabanales, uno de los mayores legistas, el único experto a nivel internacional que tiene Chile en autopsias. Cuando descubrimos que la autopsia está falsificada, la defensa de Martín Larraín pide excluir del juicio a la madre, a las hermanas y al hermano, para dejar únicamente como querellante a Marisol, a la viuda formal, a una mujer que estaba separada de Hernán hace más de 10 años. Abogado, perdón, para entender simplemente, ¿qué tiene que ver con que descubran ustedes que la autopsia está falsificada con que la contraparte diga, ok, perfecto, está falsificada, pero saquen a los familiares? No entiendo la relación, el vínculo entre una cosa y la otra. Muy simple, por lo que vino después. Una vez que excluyen a la familia, llegan a un acuerdo económico con la viuda formal y se deshacen de los querellantes. Y con los querellantes fuera, todas las pruebas que nosotros habíamos traído al juicio y todos los argumentos que habíamos traído al juicio quedan excluidos. De manera tal que al juicio entra única y exclusivamente la Fiscalía con una acusación incompleta y con pruebas incompletas. ¿Por qué? Para que la opinión pública entienda. Aquí el punto no era si Martín Larraín iba ebrio o no iba ebrio, porque eso no lo podemos acreditar. Y no lo podemos acreditar porque lo detuvieron 37 horas después cuando trataba de fugarse, cuando ya el alcohol había sido absorbido por el cuerpo. No era posible probar eso. Lo que era posible de probar es si Hernán pudo o no pudo sobrevivir. Y lo que tenemos son médicos legistas que nos confirman de que Hernán se demoró más de 1 hora en morir y que si hubiera recibido ayuda, habría sobrevivido. Y la posta en que había un banco de sangre con el cual mantenerlo vivo para llevarlo al hospital de Talca estaba a 1 kilómetro. Estaba al lado. Por lo tanto, bastaba que lo llevaran a esa posta para que hubiera vivido. Y la literatura médica sobre el tema dice que más del 60% de los casos de atropello con ese tipo de heridas vive. Quiero preguntarle a Eliana, que también nos acompaña, hermana de Hernán, que resulta muerto aquel día. ¿Cómo se enteran ustedes, Eliana, de la situación que estaba ocurriendo? ¿Cuál fue la primera noticia que llegó a ustedes? ¿Por qué medio? ¿Cuándo? ¿En qué momento de ese fatídico fin de semana de Fiestas Patrias? Yo me enteré, para nosotros es difícil hablar este caso en estos momentos porque igual hemos sufrido mucho por todo por lo que ha pasado. Yo me enteré por una prima, por una sobrina que me llamó en la mañana, que yo iba a viajar a la casa de ella y ella me dijo, tía, no venga a mi casa porque tenemos que viajar porque su hermano falleció. Así me enteré yo cómo falleció mi hermano. ¿Cuándo había sido la última vez que hablaste con tu hermano? Ustedes vivían juntos, ¿no? Sí. Mi hermano viajó a ver a mi mamá, porque él era el regalón de mi mamá. Por eso mi mamá ahora, ella sufre mucho por la pérdida de un hijo. Claro. Bueno, todas mamás, nosotros sufrimos mucho por una pérdida de un hijo. Y ella está sufriendo mucho. Y igual es difícil para ella. ¿Tú vivías con él en qué parte, Eliana? En Puente Alto, en mi casa. ¿En Santiago? Sí, él vivía conmigo. ¿Viajó hasta esta zona a ver a la madre? Sí. Y en ese contexto se da esta circunstancia que te enteras a través de la prima. Claro. ¿Te preguntaste qué había pasado? ¿Cómo fue? Y cuando te enteras quiénes son a los que se les adjudica responsabilidad en ese minuto inicial de los hechos, ¿te sorprendió? Sí, me sorprendió mucho, no podía creerlo, realmente quedé en shock porque no podía creer que mi hermano lo habían atropellado. Y después también fue como raro también para mí porque mi hermano lo atropellaron en la mañana y después en la tarde lo llevaron a hacer una autopsia y después en la misma tarde lo entregaron. Entonces fue todo raro. Para mí fue todo tan rápido porque una persona que fallece no lo entregan en el mismo día cuando le hacen una autopsia. Entonces todo esto se basó a toda una mentira. Para mí todo esto se basó en una justicia a una mentira. Eliana, hemos mencionado acá, lo ha dicho el abogado, lo hemos dicho nosotros previamente, que
hay una viuda, que era una viuda formal, porque en la práctica ellos estaban separados, de hecho, hace más de 10 años. Sí. ¿Cómo era la relación de ambos? No eran como tan buenos, pero igual ellos se comunicaban porque ellos tenían una hija en común, los dos. Pero mi hermano siempre iba a visitar a la hija, le llevaba sus cositas, sus cosas, todo, pero igual no había como mala relación entre ellos. ¿Qué sentiste tú cuando te enteras de esta versión que dice que la viuda recibe un dinero y por eso termina la acción judicial por su parte, ya que ustedes estaban excluidos a esa altura? Claro, porque ella viajó a Chanco, porque la justicia se puso la querella en Chanco. Entonces ella viajó ese día a Chanco y mi familia, como mi familia vive allá en Curanipe, ellos se enteraron que la Marisol andaba, la viuda andaba, la esposa, digamos, de mi hermano, andaba en Chanco retirando la querella, tirando la demanda, retirándola. ¿Qué pensaron ustedes en ese instante? Nosotros lo quedamos... ¿Hablaron con ella? ¿Le dijeron por qué lo haces? Claro, nosotros después nos fuimos a la casa de ella. Le preguntamos por qué hizo eso. Y ella no nos respondió, no nos dijo nada. Ella no cerró la puerta a nosotros. ¿Usted no ha vuelto a hablar con ella después de eso? No, yo no he vuelto a hablar con ella. O sea, ¿tú no tienes contacto con tu sobrina? Con mi sobrina sí, pero con ella nada. ¿Y qué piensa ella de esto? Ella dice que la mamá no le dijo nada a ella. No hay como una comunicación buena entre madre e hija. Aquí, aplicando un artículo parecido, que es el artículo 108 del Código Procesal Penal, se pidió excluir a la familia y dejar únicamente a la viuda formal. Y luego se llegó a un acuerdo económico con ella. El propio Carlos Larraín en una entrevista terminó reconociéndolo, a pesar de que lo negó muchas veces. Aquí lo que tenemos es una situación bastante anómala, porque la defensa de la víctima, nosotros, habíamos aportado las únicas pruebas sólidas en ese proceso. Habíamos traído a los peritos que habían colaborado voluntariamente. Habíamos descubierto la falsificación de la autopsia. Y de repente nos quedamos no solo fuera, sino que quedaron fuera del juicio nuestras pruebas. Fuera del juicio nuestra acusación, que no era por el manejo de esta ebriedad causando muerte, era por homicidio. Porque dejar botado a Hernán, morirse desangrado en la berma, demorarse el tiempo suficiente para que muriera antes de ir a presentar una denuncia falsa, acusando una camioneta blanca de haber cometido el atropello. Camioneta blanca por lo más existió, pero fue una camioneta blanca la que les fue a ofrecer ayuda para trasladar el cuerpo cuando Hernán aún vivía. Eso lo declara una de las testigos en el juicio. Entonces, esta situación es muy... Un tremendo panorama. Seguimos hablando de lo que sucedió anoche en Mentiras Verdaderas con el abogado de la familia de Hernán Canales, el abogado Gonzalo Bulnes, y la familia que lo que busca precisamente al recurrir a la Corte Interamericana es un nuevo juicio. ¿Será posible, Claudio? La verdad es que se ve bastante complejo. La situación procesal en Chile está resuelta. Según la legislatura chilena y según los tribunales chilenos, este caso está completamente resuelto, y que la Corte Internacional pudiese anular un juicio y lo que está diciendo la Corte y lo que dicen los tribunales chilenos, transformarse en una cuarta instancia para los efectos de poder reabrir el proceso, lo veo bastante complejo, la verdad. Que la Corte Suprema chilena lo acepte. Claro, pero en este oficio que tiene que entregar el canciller, ¿no? El canciller Alamán, en un plazo de 30 días desde el 15, o sea, ya le quedan 20 días prácticamente. Si se reconoce algún error, vicio, asunto ilegal, llamémoslo como sea, en definitiva, ¿podría la Corte Interamericana de Justicia pedir o obligar a que se reabra el caso y eventualmente un nuevo juicio? ¿Se puede dar esa posibilidad? Sí, lo que pasa es que la Corte Interamericana lo podría solicitar y lo podría hacer, pero sería extraño, sería la verdad primer caso que ocurre, lo veo muy difícil, muy poco probable que llegase a ocurrir. Sí hay que ser bastante claros en algo, el caso de Martín Larraín es uno de los casos íconos de cómo las cosas pueden salir mal en un proceso judicial o de cómo las cosas pueden ser manipuladas en nuestro país. La verdad
verdad es que hasta hace un tiempo atrás nadie pensó que un informe del Instituto Médico Legal pudiese ser manipulado de una forma tan descarada. Y la verdad es que se consiguió. No sabemos si lo habrá conseguido alguien en específico, de alguna forma específica, si alguien pagó, quién fue, no tenemos idea, pero se logró. Y por otro lado, a través de una maniobra con dinero, lograron en definitiva que la cónyuge sobreviviente, que ni conocía la verdad, ya hace como 10 años separada del caballero, fuera la única que fuera a juicio. Entonces, entre comillas, tenías un querellante que iba contigo de la mano porque ya le habías pagado para todos los efectos de llegar a acuerdo con él. Y tu único escollo era el Ministerio Público. El único problema que tenías era el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público no había hecho ninguna pega investigativa realmente. Curiosamente, tampoco había hecho una pega muy a fondo. Los informes que tenía eran vagos. O sea, realmente aquí los únicos que daban la pelea eran el querellante. Pero no cualquiera, sino que los querellantes de parte de la familia que realmente estaban interesados en hacer justicia. Y ellos fueron los que se pidieron ayuda a muchos peritos de carácter privado, pero no pagados, sino que por buena voluntad que los ayudaron y que pudieron llegar a establecer ciertas verdades que eran realmente avasalladoras. Y este caso realmente pasó a la historia de la justicia chilena como uno de los casos más extraños y más mal llevados que pueda haber existido. Y tenía que ser con personajes vinculados al ámbito político, con personajes vinculados al poder económico. Entonces la verdad es que el sabor de boca que quedó después de esto, y ojo, corrección, como dijo la Connie, me estaba corrigiendo, en el primer juicio se condenó efectivamente a 541 días a Martín y en el segundo se lo absuelto, porque la prueba que presentó en el segundo juicio el Ministerio Público era tan pobre, tan mala, que tampoco le puedes pedir al tribunal que resuelva de otra manera. Si aquí los que tienen que aportar los antecedentes de prueba es el Ministerio Público y eventualmente hasta los querellantes, pero si nadie hace la pega es imposible pedirle al tribunal que obtuviera una condena. Entonces la verdad es que aquí no es que los tribunales estén metidos en todo este juego, sino que aquí era más básico el juego que se le presenta a tribunales. Ahora, perdón Claudio, me aclaran que cuando ingresa la Corte Interamericana es precisamente el año 2015 que el abogado de la familia Hernán Canales va y hace la primera presentación. La Comisión Interamericana recepcionó y le pide a Chile responder. Chile respondió en aquella oportunidad alegando 4 puntos. Luego de la respuesta del Estado de Chile, la Corte Interamericana hace llegar la respuesta al abogado de la familia para que haga sus observaciones, que esto fue en mayo, y al parecer considera relevantes las observaciones del abogado, por lo tanto vuelve a pedirle al Estado de Chile que este 15 de septiembre que emita sus nuevos comentarios. O sea, esto viene de hace un tiempo, del 2015 hasta la fecha. Sí, lógico. Sí, lo que pasa es que muy bien lo que pasa es que el colega está haciendo lo que tiene que hacer. Cuando ve que en su país efectivamente los órganos jurisdiccionales no están cumpliendo su función básica, no te queda más que ir a patalear afuera y recurrir a los tratados internacionales y a las cortes internacionales, porque realmente lo que ocurrió en este caso fue asqueroso a nivel de judicatura acá en Chile. Pero yo no responsabilizo a los tribunales, yo responsabilizo a la manipulación que se hizo de los órganos investigativos, a la manipulación que se hizo de la Fiscalía, a la manipulación que se hizo del Instituto Médico Legal, que es uno de los pocos órganos que nuestro país nos da confianza. Sino que Carlos le cuento, uno cuando le presentan un informe del Instituto Médico Legal, uno dice, ya, esto es verdad, a estos gallos yo les creo. Entonces que se haya llegado a manipular un doctor del Instituto Médico Legal, uno dice, chuta, había muchas lucas, había mucho poder, no sé qué fue lo que pasó, porque estamos hablando de cosas que ni don Francisco logró y llegó a tanto cuando le metieron el tema del ADN, porque salió, no sé, se me fue, me deslegó un poquito, pero cuando le presentan la demanda por paternidad en definitiva, sale rechazado, pero se había hablado que eventualmente había sido manipulado. Oye, por eso Claudio, me metí ahí, perdón. Detengámonos en el pago que la familia Larraín efectúa a la pareja. Ya no estaban juntos. Pero hace 10 años. Hace 10 años que ya no estaban juntos ella con, con Hernán Canales. Lo que pasa es que, a ver, seguía casada legalmente con Hernán Canales, pero tenían una hija en común, pero no tenían relación hace 10 años. Sí. Entonces, lo que alega un poco la hermana de Hernán Canales y la madre de Hernán Canales es que ellos son los verdaderamente interesados en hacer justicia en la muerte de su familiar, y que esta otra señora puso una querella, de repente ellos se enteran que estuvo en Chanco retirando la querella y después se enteran del pago. Eso, porque esa figura del retiro de querella, entiendo que por un pago de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos es lo que se hablaba. Pero tranquilo, lo que pasa es que no sean tan inocentes. ¿Ustedes creen que el retiro de la querella solamente fue pagado? Yo creo que esto estuvo armado de mucho antes. Atrás de todo, deben pensar que atrás de la defensa de Martínez estuvieron los mejores abogados de Santiago, por lo menos los más caros y muy buenos en esta área, de apellido de hecho alemanes y de grandes teóricos alemanes.
Este gallo lo que hace, para mi gusto, es que en definitiva le dice cuando se da cuenta que los que están dando la pelea son la mamá de la víctima y los hermanos de la víctima, dice: necesito encontrar a alguien que eventualmente se querelle en contra de nosotros para los efectos de eliminarlos a todos ellos, que son un problema. Y se encuentra justo que la cónyuge sobreviviente hace más de 10 años que no conocía, ya no tenía ninguna relación, hasta parece que habían terminado más o menos mal. Entonces, por una muy módica suma de dinero, lograron concretar que en definitiva ella presente su querella, y ella, al presentar su querella en representación de ella como cónyuge y de su hija, que son los primeros que aparecen en el listadito del 108 del Código Procesal Penal, excluyen a los ascendientes, descendientes, o sea, a los ascendientes, hermanos, colaterales, tío, de todo el resto de los eventuales querellantes. Y por lo tanto, ¿qué es lo que lograron con eso? Ir a juicio solamente con este querellante, que era un querellante que estaba más arreglado que nadie, y con un Ministerio Público que no tenía ningún tipo de prueba realmente contundente, y que sabía que el Ministerio Público hacía fe de los informes que le habían entregado al Instituto Médico Legal. Ni siquiera creía la teoría del profesor Rabanal, que les presentaba que ese informe había estado manipulado. Entonces, la verdad que esta gente estaba dando una pelea de verdad de Goliat contra David, o sea, de David contra Goliat. No tenía nada que hacer. Esto estaba muerto, y por eso que el colega, cuando le cierra las puertas y ve que ya aquí en Chile no hay nada que hacer, es donde recurre a la Corte Internacional. ¿Carlos? Sí, lo que pasa es que a mí me preocupan varios puntos acá, independiente del monto, que es un chiste. La vida de una persona no vale 10 millones, ni 1, ni 200 millones. Eso es lo primero que hay que dejar en claro. No tiene precio la vida de una persona. Segundo, ¿cómo es posible que el Ministerio Público, y volvemos a lo mismo y seguimos con otro caso que pasó mucho más atrás, no haga un buen trabajo? Porque independiente que paguen al querellante y la querella se caiga, no se puede caer el caso, porque para eso está el Ministerio Público. Se supone que representa al Estado de Chile en un tribunal, lo que yo entiendo. Y tercero, parlamentarios, por favor, aquí hay un error que hay que modificar. Ese artículo, ¿cuánto es? ¿108, Claudio? 108, sí, del Código Procesal Penal. Modifiquen eso, porque dejaron solamente con la legislación que los parlamentarios de la época hicieron cuando se creó el Código Procesal Penal, dejaron fuera solamente a la madre, al padre, a los hermanos y a los hijos, a la víctima, a los abuelos. Entonces, no es posible que si se retira la esposa, que porque nunca hizo un divorcio, por X motivo, quede afuera la hermana, quede afuera el padre, la madre de una víctima. Eso es como ciudadano común y corriente, yo no lo entiendo. Entonces ahí los parlamentarios a lo mejor tienen que mejorar ese pequeño detalle para que esto no vuelva a ocurrir nuevamente. Pero es lamentable y delicadísimo. Afortunadamente, vuelvo a insistir, el Servicio Médico Legal hizo el trabajo, expulsó a este médico que falsificó. Fue condenado, entiendo también. Sí, fue condenado, exactamente. Sí, fue condenado. Sí. No, además es que lo que hablábamos con Germán mientras estábamos en comerciales es que cuando se hace una autopsia, Carlos, tú lo sabes mejor que nadie, quedan signos claros de la autopsia en el cuerpo. De que el cuerpo se extrajeron los órganos, de que se le hizo la alcoholemia para poder determinar que Hernán Canales estaba caminando ebrio por la carretera. Y en el caso de esta autopsia falsificada, el cuerpo nunca se abrió. Entonces, tampoco se puede presumir que él haya ido con alcohol como se presentó en el juicio. Es más, ¿sabes lo que me preocupa, Julia? Y toda la gente en su casa. La Fiscalía investigó esto. ¿Vio cuántas autopsias hizo ese médico antes? Que pueden ser todas falsas. Hay gente detenida y presa y condenada por cosas falsas que a lo mejor este médico también hizo previamente. No lo sabemos. Es que se puede abrir una caja de Pandora. Por supuesto. Y se cuestiona uno muchísimas cosas. Así es, Carlos, querido. Gracias por haber estado con nosotros. Pero tú tienes una invitación que hacernos para todo el público de Hola Chile y para todo nuestro país. Así es. Recuerden que tenemos el curso de investigador ciudadano para que empiece este martes, para que no se lo pierdan. Todavía quedan algunos cupos disponibles para que puedan participar. La idea aquí, van a aprender cómo se hace una investigación, cómo es un proceso investigativo, cómo sacar fotografías y lo más importante, y que hemos visto mucho en estos casos, cómo poder ayudar al sistema de justicia, cómo poder ayudar a nuestros ciudadanos. Así que todos cordialmente invitados al curso de investigador ciudadano para que se inscriban ahí a través de mis redes sociales o a través de las redes sociales de True Forensic Science.